Bien, bien. Ante todo, que tengáis salud. Y ahora comienza, bueno, la verdad es que, claro, aquí comienza realmente el frío. Eso siempre se me olvida un poco, las diferencias, ¿verdad? Y nada, pues estamos aquí un poco, de hecho, no sé si me notaréis, pero estoy medio acatarrado, que estoy a punto ya de salir por fin de esto, pero he estado acatarrado un poquito, pero bien, bien, nada. Y nada, pues ya veis que hoy comenzamos. ¿Qué tal, Jefferson? Hoy comenzamos el tema 4. Tiene dos partes y, bueno, luego veremos un poquito los contenidos que tiene. Nos vamos a centrar sobre todo en algunos de ellos, porque como hemos visto motivación y atención previamente, el tema número 3, no, en el 2, perdón, en el tema 2 fue. Pues aquí sobre todo vamos a intentar centrarnos en la parte afectiva, pero más emocional, que eso lo hemos dejado de lado. Y lo que sería un poco, pues hasta lo que se ha llegado a denominar como inteligencia emocional, es otro aspecto muy importante tener en cuenta, ya no solamente para poder tener habilidades de tipo emocional, sino porque, bueno, como dicen algunos autores y muy reconocidos como Damasio, él reconoce por sus estudios cómo el componente emocional afecta por completo a las decisiones más de tipo racional, con lo cual existe una interconexión constante entre el cerebro emocional y el racional. Y aunque no nos demos cuenta, siempre está ahí de fondo ese, él lo llama de hecho así, lo llama o mente o cerebro emocional, pero no son dos diferentes cerebros, son dos en uno mismo que pues intercambian información entre sí, comparten al fin y al cabo el mismo lugar, pero se han especializado diferentes núcleos en diferentes componentes de tipo eh, cognitivo, unos más de tipo racional, otros más de tipo emocional. Bueno, pues esa interconexión es crucial, como dice Damasio, por lo tanto, el desarrollar ciertas habilidades de tipo emocional que, como digo, se ha transformado en un constructo que algunos investigadores llaman inteligencia emocional, pues comienza a ser algo que vemos muy importante, no a nivel solamente personal, sino en las empresas, a nivel académico, para no solamente progresar a nivel personal, sino de una manera, pues, para poder promocionar, de hecho, a veces en las propias empresas vemos. ¿Cómo estás? Buenas, María. Muchas gracias, igualmente. ¿Qué tal, Cristian? Veo que vais entrando varios. Nada, bienvenidos. Cristian, una pregunta me decía, sí. Vosotros preguntad, no os preocupéis, que yo voy leyendo, aunque a veces no es que me olvide, sino que a veces estoy un poquito más en los contenidos y de repente me doy cuenta de que ya habéis escrito varias cosas aquí en el chat. ¿Cómo estás, Alejandro? Nada, me espero un poquito mientras os voy poniendo aquí delante el índice para que vayáis viendo algunos de vosotros, que realmente hoy trataremos como mucho los tres primeros apartados, o sí, los tres primeros apartados como mucho, ya veréis. Eh, vale. En cuanto a la actividad, ¿verdad? Que estáis haciendo ahora. Muy bien. Pues no, hasta el punto, veamos, porque es que, claro, también había un poco de confusión en cierto momento sobre hasta qué punto había que llegar en el desarrollo de la actividad en otros grupos. Realmente solo hay que explicar qué tipo de actividad podríais hacer, 4 diferentes actividades, con esa metodología que hayáis elegido. Y con que la expliquéis aproximadamente en una extensión de media página cada actividad, con eso sería suficiente. No haría falta ahora elaborar ningún tipo de materiales o demás para darle forma a esa idea. Eso es algo ya que se deja, pues, más bien para aspectos del TFM. Claro, no, no os preocupéis. Eso es algo que a lo mejor podría también ser que ciertos compañeros lo hayan hecho, vuestros compañeros me refiero, porque alguno tal vez incluso quisiera aprovechar ese material que está elaborando él mismo para en el futuro utilizarlo. Claro, entonces es cierto que otros compañeros vuestros es posible que los estén elaborando con esa intención.
son sus materiales y podrán reutilizarlos. No en sí la idea exactamente igual, ¿no? Para generar otros documentos, pero esos materiales los pueden utilizar para crear otras ideas posteriormente o ejecutarlo en el aula o lo que fuese, claro. Eso es. Solamente es elaborar una idea. No es todo pues un planteamiento teórico, ¿no? De qué tipo de actividad podría hacer con este tipo de metodologías, eso es. ¿Eh? Claro, claro. Sí, y lo entiendo porque es verdad que en otras asignaturas el planteamiento es otro, porque al fin y al cabo no solamente se puede, la idea, digamos, quedaría como algo poco desarrollado, ¿no? En la actividad, imaginemos en programación robótica, una idea, pues tendríamos que explicar de manera muy, muy profunda el planteamiento de una actividad sin crear el producto, que al fin y al cabo pues es esa programación, para que realmente tuviese valor, ¿no? Claro, hay las diferencias entre asignaturas e incluso entre TFMs, porque el otro día me preguntaban un poco sobre ese aspecto y claro, la diferencia es no muy grande en cuanto a nivel de elaboración, pero el planteamiento es diferente por completo, claro. Eso es. ¿Qué tal a todos aquellos que van accediendo? Nada, pues en resumen, solamente hay que hacer un planteamiento teórico de la actividad, no hay que elaborar ninguna, ningún producto final, ningún material, nada. ¿De acuerdo? Nada, que va. Al revés. Sí, es que es verdad, esa duda siempre surge, ¿eh? Y lo entiendo por, como os decía, por las diferentes materias que vais cursando y que en cada una pues se pide algo diferente, pues por la naturaleza un poco de la asignatura, claro. Y como os decía, hoy realmente pues vamos a hablar sobre lo que llamamos entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Es algo tan sencillo como estas plataformas que estamos utilizando aquí en UNIR para poderos enseñar eh, todas las materias, ¿no? De este máster. Pues claro, esta aplicación que utilizamos desde Adobe Connect, por ejemplo, para dar estas clases en directo, hasta todo el entorno que encontráis en el aula virtual, ¿verdad? Que ya no solamente os sirve para comunicaros con las diferentes asignaturas, sino también con la universidad, ¿no? Y con la administración, etcétera. Pero sobre todo a nivel didáctico, que es lo que nos interesa, y educativo, pues esta plataforma, este entorno de enseñanza virtual, de enseñanza-aprendizaje, que os estaba comentando que tiene la UNIR, pues vaya, responde a lo que hoy vamos a un poco a trabajar al principio y después ya pasaremos a otros temas. Pero como podéis ver aquí, después de comentar la parte de objetivos, veremos que hay un apartado que se llama Aportaciones de la neurociencia al diseño de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Claro, antes de nombraros este concepto, os quería comentar qué es esto de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje con este ejemplo, ¿no? Esta plataforma que usamos, por ejemplo, es un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, pero hay distintos conceptos, ¿no? De este tipo de entornos. Y después ya veis que hay un apartado que llamamos motivación, atención y emoción en este tipo de entornos, en este tipo de aplicaciones, porque nos resulta especialmente importante la parte afectiva, tratarla, debido a que, claro, los entornos virtuales puede ser que le restasen ese contacto directo, ¿no? Que existe entre iguales y entre el profesor y el alumno. Y claro, es cuando uno puede observar que se ve mermada la parte de esa motivación, por ejemplo, o bien la atención, porque realmente, ¿qué estáis viendo aquí? Pues más que a mí aquí en una pantalla muy pequeñita, pero también la presentación aquí al lado, y no hay ningún estímulo adicional, ¿no? Del aula que pudiese ayudar, o el movimiento a veces, ¿no? Que se puede integrar dentro de la enseñanza, o bien otros aspectos un poco más eh, inmersivos. La propia realidad lo es en sí. Y claro, este planteamiento, este tipo de enseñanza basado en este tipo de entorno virtual en la que bueno, pues existe cierta distancia, se ha visto que afecta algo, ¿no? A la motivación, la atención y la emoción, pero a su vez también podemos aprovecharla desde otras perspectivas y sobre todo hoy veremos no tanto la parte de motivación, atención, como os decía, de esos procesos que ya hemos hablado bastante, sino la parte de emoción, os comentaba, ¿verdad? Que me interesa un poquito que la podamos tratar en profundidad. Y nada, pues hoy veremos sobre todo estos dos
objetivos iniciales, establecer las relaciones entre la neuroeducación, las TIC, comprender qué es el conectivismo, que es un fenómeno que ha surgido a raíz de la aparición de la tecnología de la información y la comunicación y cómo ésta ha afectado al modo en el que aprendemos, ¿no? Y cómo nos conectamos entre nosotros para llevar a cabo este proceso de aprendizaje. Bueno, luego hablaremos más sobre el concepto. No sé si os sonará. Y después ya comentaremos un poco el concepto de estos entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje y lo relacionaremos más con el aspecto emocional que estábamos comentando anteriormente. Y bueno, pues comenzar un poco hablando sobre, porque aunque lo he comentado ya brevemente, pero ¿qué es exactamente esto de un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Cómo lo conceptualizan aquellas personas que sí que se dedican de manera ya más especializada a la investigación de este tipo de plataformas? Claro, ellos, por ejemplo, Silva, en el 2017 lo definió como una aplicación informática, de hecho esto lo es, ¿verdad? El tipo de software que estamos utilizando para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues una aplicación informática que nos permite crear lo que llaman entornos personales de aprendizaje. A esto se están refiriendo a crear para cada uno de los alumnos, digamos, un medio de aprendizaje. Vosotros sois los que os lo vais construyendo en este sentido, gracias a esta aplicación, en el que digamos que personalizáis, customizáis aquellos elementos que realmente os interesa en este proceso de aprendizaje. Está claro que hay unos contenidos mínimos que son necesarios aprender, ¿verdad? Y claro, pues de ahí no nos podemos escapar, eso hay que aprenderlo sí o sí, pero digamos que podéis aprovechar determinado tipo de herramientas o determinado contenido que posee esta aplicación, por ejemplo, la de nuestra aula virtual, ¿no? De la UNIR, para poder un poco pues acomodar el modo en el que vais a aprender, bien desde, por ejemplo, los horarios o bien desde qué vais a utilizar en cuanto a materiales para aprender. Podríais perfectamente acudir a estas sesiones, ¿no? Y más o menos con estas presentaciones vais aprendiendo un poco los contenidos que vamos a ir tratando a lo largo de este curso. O bien, por ejemplo, podríais aprovechar los materiales que se presentan en los temas, estos PDFs, ¿verdad?, que vienen escritos. O tal vez acudir a esas sesiones que están, digamos, comprimidas, ¿no?, en el tiempo y que en unos 10 minutos aproximadamente tenéis todo el contenido de un tema en unas pequeñas grabaciones, ¿verdad?, que podéis encontrar en el aula virtual. Claro, cada uno, dependiendo del uso que haga de estas herramientas o estos contenidos, etcétera, que se presentan dentro de los entornos virtuales de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, es que, como decíamos, pues personalizáis un poco el modo en el que vais a aprender. Claro, y estos entornos se pueden utilizar muy frecuentemente y se hace de esta manera concretamente más con esta intención, me refiero, ¿no? Se suelen utilizar muy frecuentemente para llevar a cabo una enseñanza a distancia, pero también se puede utilizar perfectamente, y lo hacen muchos profesores, para realizar o bien una enseñanza presencial o bien mixta, en ocasiones ofreciendo ciertos materiales más teóricos por medio de estos entornos y luego la parte más práctica pues acudiendo al aula. Claro, ¿qué ocurre? Que por otro lado tiene una serie de condiciones, ¿no?, el hacer uso de este tipo de entornos de enseñanza-aprendizaje que son virtuales. Digamos que aquí el profesor ya debe trabajar de otra manera. Muchas veces, desde el tipo de presentaciones que ha de realizar hasta qué tipo de actividades o cómo llevarlas a la práctica, o si va a hacer incluso algún tipo de actividad in situ en el propio aula virtual. En este momento, imaginemos, ¿no? En algunos casos, para otras asignaturas resulta más sencillo crear ciertas actividades y se realiza durante el aula. Pues claro, implica que el profesor sea algo más creativo a la hora de elaborar tanto los contenidos, el modo en el que lo explica o bien realizar estas actividades, etcétera. Claro, el alumno cambia por completo el rol que tiene y la verdad es que
asume una autonomía muy importante cuando está haciendo uso de este tipo de entornos, ¿no? Más de tipo virtual, de enseñanza-aprendizaje. Aquí sois sobre todo vosotros los que decidís si acudir a las sesiones presenciales o el modo de aprender los contenidos o si hacer determinada cantidad de actividades o no. Bueno, es completamente flexible, siempre asumiendo que es necesario aprobar, ¿verdad? Pues por eso que es el alumno el que toma un rol realmente activo en este proceso, ¿no? Y de una toma de decisiones y de autonomía muy alto en comparación a ese alumno que suele acudir al aula y que, bueno, parece ser que como que deja ciertas, digamos, pues obligaciones, ¿no? Además, bueno, pues al propio profesor, ¿no? Él es el que los guía en el aula constantemente. Y en este caso no, vosotros se nota y yo también lo he notado cuando he tenido que ser alumno de un máster o de alguna enseñanza a distancia, que bueno, has de ser muy responsable y muy autónomo a la hora de trabajar en estos entornos. Y claro, pues por otro lado, son entornos que por su característica implican un tipo de interactividad o de trabajo en grupo y un tipo de participación bastante diferente, ¿verdad? Veis que o bien la comunicación se realiza por medio de chats, blog, se puede realizar trabajos grupales, de hecho es muy frecuente que se suelan utilizar en algunas de las asignaturas de otras asignaturas, en este caso no realizaremos actividades, pero en otros másteres, por ejemplo, de educación secundaria, en la que sí que se quiere, por ejemplo, potenciar que el profesorado del futuro desarrolle ese trabajo grupal dentro de sus pequeñas áreas, por ejemplo, dependiendo de la materia, ¿no? Y que trabaje colaborativamente con otros profesores del mismo centro, pues claro, esto sí que se hace mucho. Y este tipo de entorno es uno de los que se puede aprovechar muy bien, ¿no? Esta característica también para poder formar grupos, aunque sea a distancia, y además también practicar ese hecho, el trabajo colaborativo a distancia, que es algo que suele últimamente con frecuencia ocurrir de manera más habitual. Es algo que no existía apenas o no estábamos acostumbrados, pero cada vez se nos pide más que pese a la distancia o en momentos en los que no estamos todos en el mismo lugar, podamos resolver determinado tipo de cosas a nivel profesional y suele ser pues por medio de alguna aplicación de este tipo, ¿no? Algún entorno virtual. Nada, no os preocupéis. No te preocupéis, Yasmin. Nosotros seguimos por aquí. Tú cuando llegues y cuando lleguéis cualquiera, ya sabéis, acceded y si tenéis algún problema y tenéis que salir, ya sabéis también, podéis salir sin ningún tipo de problema. Os digo porque muchas veces os despedís, ay, lo siento y tal, no pasa nada, no os preocupéis. De hecho, ya sabéis que hay además como cierto porcentaje, ¿no?, de asistencia para que cuente la asistencia a ese día y, bueno, pues no es necesario acudir a toda la sesión, etcétera. Nada, en ese sentido tenéis mucha libertad. Y claro, mira, me he adelantado un poquito. Tenía por aquí una imagen de, pues, que es un entorno de enseñanza virtual, un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, pues, por ejemplo, el aula virtual de la UNIR, o bien, por ejemplo, desde Moodle, que es una de las aplicaciones. Esto, al menos aquí a nivel nacional, en España nos sucede que casi todo ha ido funcionando hasta hace poco con esta versión, con esta aplicación Moodle. Después ya ciertos centros educativos han ido pasando a Google Classroom para tener un entorno, ¿no?, sobre el que poder trabajar a distancia con el alumnado, para crear un aula virtual, para que puedan después trabajar desde casa en ciertos momentos, etcétera. Y básicamente aquí ha ocurrido que hemos ido pasando de Moodle a Google Classroom y no sé si poco a poco os ha ido pasando a medida que vayáis empleando algún tipo de entorno virtual, pero encontramos otros como Nearpod, Flipgrid, por ejemplo, Schoology Edmodo, y en general todos tienen el mismo conjunto de herramientas, desde aquellas que permiten presentar los contenidos, aquellas que permiten elaborar actividades y enviarlas, ¿no?, al profesor, que mediante estas aplicaciones se pueda llevar a cabo una corrección y una evaluación que después ayude al alumno a entender dónde puede mejorar, aplicaciones que permiten la comunicación mediante chat, blog, foro, etcétera.
todas tienen más o menos las mismas características en general, básicamente porque a medida que aparece una nueva característica, el resto de aplicaciones se copian. Y bueno, resultan muy interesantes en general cuando queremos crear, como decía, ese tipo de entornos que nos ayudan de forma virtual a comunicarnos con el resto de alumnos, bien desde, como decíamos, desde la enseñanza in situ, como en este momento, ¿verdad?, en el que tenemos una sesión presencial, hasta, bueno, pues el resto de elementos que habíamos comentado, actividades, comunicación entre iguales, etcétera. Y claro, en este sentido, lo que vemos es que este modo de aprendizaje hacia el alumno, sobre todo nos referimos, ¿no?, cuando hablamos ahora del modo de aprendizaje, como decíamos, implica cierta autonomía por parte del alumno y el que tome un poco el mando, ¿no?, a la hora de aprender. Y entonces encontramos que además esa manera de personalizar el aprendizaje que decíamos, ese hecho de que este tipo de entornos permiten crear lo que llamábamos, pues, entornos personalizados entornos personales de aprendizaje, a su vez hace que cada vez se asemeje más a un modo de aprendizaje que, por ejemplo, Francisco Mora, que yo creo que os lo había presentado ya, ¿verdad?, en el tema 1, él comenta que se parecen mucho, bueno, él en concreto no comenta estos, otros autores comentan que este tipo de entornos virtuales aproximan el modo de aprendizaje del alumno a lo que llaman, por ejemplo, aprendizaje de tipo espontáneo o aprendizaje de tipo natural. De hecho, como os decía, pues Francisco Mora habla mucho de este tipo de aprendizaje como el, digamos, el idóneo para que algo se asiente en nuestro cerebro de una manera adecuada y además perdure, ¿no?, una serie de información, conceptos, conocimiento, etcétera. Y claro, pues, ¿y por qué es debido? Pues básicamente a que nosotros como alumno lo que hacemos en estos entornos es seleccionar una manera la más adecuada posible a nuestras capacidades de aprendizaje, pues aquellos contenidos, el modo de aprenderlos, bien mediante la lectura de contenidos o la visualización de vídeos sumada por ejemplo, la realización de esta lectura, ¿no?, de los contenidos, o bien necesitamos, a lo mejor, como decíamos, de una explicación mucho más esquemática, más sencilla, que esto también lo ofrecen en estos entornos, o bien necesitamos llevar a cabo una serie de actividades en ocasiones, otros no. Entonces, esa personalización es la que da lugar a que ese aprendizaje para nosotros como alumnos pueda resultar mucho más natural, mucho más, como llaman, aprendizaje de tipo espontáneo. Un ejemplo típico de qué es aprendizaje espontáneo sería, por ejemplo, el lenguaje. Y es debido a que cualquier individuo sufre la necesidad de comunicarse con otros desde muy pequeño y se ve uno obligado a querer aprender, ¿no?, qué significan las palabras, posteriormente también a ir modulando dichas palabras, etcétera. Pues en realidad sucede algo similar cuando cierta persona de forma autónoma decide aprender determinados contenidos. Y por eso es que, bueno, estos entornos se acercan un poquito, ¿no?, a ese modo de aprendizaje. Os quería poner este vídeo de Francisco Mora que nos va a recordar una serie de aspectos muy importantes a tener en cuenta durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya acercándonos un poco más a ese elemento de tipo afectivo e emocional, que resulta crucial y que es muy importante potenciar en estos entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje porque, como decíamos, la distancia ya resulta, digamos, cierto inconveniente en ocasiones, ¿no?, para fomentar este componente dentro de la enseñanza. Os pongo un momento el vídeo, también el enlace, porque en ocasiones, pues, como hemos dicho, da problemas la transmisión del vídeo directamente por esta aplicación. A ver, compartir documento. Como siempre ya veréis, Francisco Mora, pues bueno, muy efusivo, que a veces un poco hasta genera como cierta tensión. ¿Y qué hace que algunos educadores sean capaces de abrir la mente de los niños y a otros les cueste tanto, aunque tengan mucha experiencia?
Sin duda la emoción. La emoción es el ingrediente fundamental para poder enseñar. Y es el ingrediente fundamental por el que el niño aprende. Delante de un niño, lo que hay que evocar es la curiosidad. Pero no de un niño. De mí, que soy bastante mayor. De usted, que es muy joven. O de cualquiera que nos esté escuchando aquí. ¿Qué es la curiosidad? Aquello que sobresale. Aquello que está y es diferente a lo que vemos que es monótono. Entonces, despierta mi interés. Con ese despertar está la emoción que me hace en mi cerebro que se abra unas ventanas que son las de la atención. Con la atención y esas ventanas abiertas, la maquinaria del conocimiento se pone en marcha. Y entonces aprendo y memorizo. No intente usted nunca decirle a un niño: aprende y haz el favor de prestar atención, que no me estás prestando atención. Eso no sirve para nada. Ya no sirve. No sirve. Ya no sirve. No sirve, porque eso no tiene significado. Sin embargo, cuando yo le estoy hablando a un niño y de pronto saco un cartel de una jirafa por detrás de mí, el niño va a decir: ¡ey, qué interesante es eso! Y practica la atención. ¿Qué es lo que queremos con neuroeducación? Que la palabra del maestro sea como la jirafa que le acabo de decir. Que excite, que provoque el estímulo de las áreas de nuestro cerebro, los circuitos neuronales que codifican para la curiosidad. Cuando aprendamos eso, cambiaremos en profundidad lo que significa aprender, memorizar y enseñar. Claro, entonces, si decimos, como decíamos al principio, que si podría la neurociencia ayudar a que se aprenda aquello que verdaderamente se ama, ¿qué ocurre con asignaturas como, por ejemplo, las matemáticas? Para los que les cuesta mucho y directamente odian las matemáticas. Admitiendo el amplio espectro de lo que podemos hacer los talentos o las capacidades para las matemáticas, que es infinito, pues tenemos que admitir que las matemáticas, igual que la filosofía o que la lengua, se pueden aprender si se vehiculiza con emoción. Mire usted, no hay razón sin emoción. El cerebro funciona después que lo que vemos y escuchamos es transmitido por unas áreas, primero, que son las de la emoción, y luego la emoción embebe la función de las áreas de asociación que codifican para aprender y memorizar. Por tanto, cuando hablamos de un árbol o cuando hablamos de un caballo, ya hablamos de entidades que vienen embebidas de emoción. La emoción es, por tanto, lo que incluso con matemáticas se puede hacer. Y eso es lo que hay que entender. Eso es lo que hay que estudiar y saber cómo hacerlo. Por ejemplo, la neurociencia hoy nos demuestra que la matemática, hablando así en abstracto, son muchas cosas diferentes y se codifican en circuitos neuronales de áreas diferentes del cerebro. No es lo mismo el querer cuantificar grande o pequeño que el hacer una matemática exacta. Funcionan áreas distintas del cerebro. Lo que ocurre, profesor Mora, es que, claro, entonces, ¿de qué se trata? ¿De que el profesor sea simpático? ¿De que el profesor sea enrollado? Mira qué bien me cae este profesor, voy a prestar atención a lo que dice. Bueno, le voy a decir algo. Y ese algo es un experimento que se hizo para detectar lo que se conoce como profesores excelentes. Cuando una serie de estudiantes que nunca habían visto unos profesores que le íbamos a plantar en un vídeo, lo que le pusimos es delante una serie de ítems, en español, en donde podían puntualizar la capacidad docente que tenía el profesor, la capacidad de exponer, la capacidad de analizar el contenido, un largo, etcétera. Tardaron minutos en llegar a las mismas conclusiones que los alumnos que habían estado ya 6 meses con ese profesor. Es decir, el alumno o quien escucha ya tiene la capacidad de detectar el componente fundamentalmente emocional con el que se expresa el profesor. No es que haga el payaso delante del estudiante, no. Es una infinidad de ingredientes que, si me permite usted la propaganda, están en el libro. Sí, claro. En donde son muchos los que hacen a un profesor excelente. Porque lo que hace es poner énfasis en los puntos importantes, silencios entre ellos para que esté el tiempo en que digiere el estudiante el punto importante, y así sucesivamente. Pero sobre todo, como decía un estudiante, es que este tío, algo que a mí me parecería aburrido, es que lo hace interesante. Bueno,
aquí ya veis un poquito, ¿no? Siempre es muy efusivo, pero la verdad es que no le falta razón en aquello que dice. Comentabas, Viviana, llamar la atención de los niños de una manera cordial y motivadora. En mi caso soy licenciada de matemáticas y las TIC han facilitado la motivación de los estudiantes por la cantidad de recursos que se pueden utilizar para abordar los temas, sacando a los estudiantes de la educación tradicional. De hecho, así lo veo, Viviana, que cuando estoy tratando muchos TFMs que se centran en la parte de gamificación, no suele ser extraño que la gran mayoría de gamificaciones procedan de las materias de matemáticas, donde se intenta potenciar como punto de partida la motivación. No con el juego, como ya habíamos comentado en muchas ocasiones, sino con ciertas estéticas que recuerdan a los juegos, ¿no? Y esto aplicado a las matemáticas y luego dentro de esas gamificaciones suelen ser muchas veces en forma de paisajes de aprendizaje que tienen una estética gamificada, van incluyendo además ciertas pequeñas aplicaciones que sí que tienen ya un componente matemático muy alto, que a su vez también puede ser que incluso esas aplicaciones estén un poco gamificadas, que tengan una estética, ¿no?, que es muy atractiva, y se ha visto que, bueno, eso ayuda muchísimo al alumno a acercarse al menos a la materia, ¿no? Pues bueno, ya es un recurso, ya es una herramienta que puede utilizar el profesor, ¿verdad? Adicionalmente a aquello que comenta también aquí Francisco Mora, que nos ayudan muchísimo a los profesores. Y vaya, esto te ocurre en matemáticas, como seguramente muchos de tus compañeros dirán, me ha sucedido para mi materia en concreto. Cuando necesito algún recurso para sacar al alumno de un poco la monotonía, pues ya está. Tengo aquí preparado una serie de recursos que resultan tremendamente, digamos, motivadores, ¿no? Quería decir, sí, eso, que generan curiosidad de repente, ¿no? Y despiertan al alumno en ese momento. Y bueno, pues en resumen un poquito es lo que quería transmitir Francisco Mora, por eso aquí ponía estos dos insertos, ¿no?, de lo que iba él comentando. Pues la neuroeducación es educar a través de las emociones, por ejemplo, él comenta que es muy importante ese aspecto y que para poder aprender hay que evocar la curiosidad, ¿no? Y luego, pues él mencionaba un poco al final de la charla, pues esa característica que debe un poquito, y sí es cierto, a ver, no es como él dice ser un cómico, ¿no?, que está haciendo que el alumno se sienta todo el rato como en un estado de euforia y felicidad porque dice cosas que le están alegrando todo el rato, ¿no?, en cuanto a que genere incluso cierta comedia, pero sí que es importante un poco todos los aspectos que un alumno lee en su profesor y que tienen que ver con la parte emocional, con la parte afectiva. Y eso lo percibimos todos, ¿verdad?, cuando hemos sido alumnos, sobre los profesores. Y los profesores, cuando estamos con nuestros alumnos, pues también, sin querer, tenemos una percepción afectiva emocional hacia el conjunto de cada uno de los alumnos, quiero decir. Y aún así se nos enseña a que tengamos mucho cuidado con eso y que sepamos tener, digamos, controlado el tipo de mirada que tenemos hacia cada uno de los alumnos, porque eso es peligroso, ¿no? Podemos, sin querer, determinar calificar rápidamente, clasificar a un alumno de determinado modo, ¿no? Y eso hay que tener cuidado cuando sobre todo puede ser algo negativo hacia ese alumno. Y hay que hacer un cambio de mirada en ocasiones. Es decir, romper con esa perspectiva previa que teníamos sobre cierta persona para darle la oportunidad de que pueda cambiar. Y esto dentro de las aulas sucede mucho. Hablando con compañeros, seguro que os ha pasado a vosotros mismos, a vosotras mismas, que o bien vosotros, vosotras o bien otros compañeros, compañeras, pues han tenido ese fenómeno, han sufrido ese fenómeno, ¿no? El de encasillar sin querer a cierto alumno y a lo mejor haberse equivocado y haber necesitado hacer ese cambio de mirada. Ese concepto, cambio de mirada en educación, está constantemente planteado en muchísimos estudios y, bueno, pues es algo crucial, ¿verdad?, para dar oportunidad al alumno a poder iniciar, ¿no?, de nuevo un poco tener oportunidad de poder aprender y
que el profesor, digamos, lo trate, ¿no? Como el resto de alumnos. Pues bueno, eso ocurre del profesor al alumno y del alumno al profesor muchísimo, de hecho, y bueno, pues es algo que hay que cuidar, la parte emocional, afectiva y por otro lado, pues potenciar la motivación, la atención y la curiosidad y la atención en el alumno, todos estos aspectos. Volvemos entonces un poco a la misma idea, ¿no? De lo importante que resulta la parte emocional afectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y nada, simplemente acabar este pequeño apartado hablando del conectivismo. Yo me espero, Viviana, cuando ahora me digas cualquier cosa, yo te leo enseguida, mientras voy comentando este concepto. El de conectivismo, que en realidad lo habíamos adelantado, que es un fenómeno que surge de la aparición de lo que es la tecnología de la información y la comunicación, las TIC, y cómo este aumento, ¿no?, de este tipo de tecnologías que nos permiten, como decíamos, pues eso, trabajar con la información, comunicarnos entre nosotros, ayuda a que podamos enseñar y aprender de un modo distinto a como lo estábamos haciendo habitualmente, ¿no?, que era acudir a un aula y era el profesor el que nos enseñaba. Actualmente podemos ser nosotros los que tomemos la decisión, ¿no?, y comunicarnos con otras personas que nos pueden enseñar y nosotros podemos hacerlo también a otros que con menor conocimiento sobre esos temas. Y es gracias a, por ejemplo, la Internet, ¿no?, esta red, que se ha facilitado mucho la comunicación entre iguales o, bueno, personas que tal vez tengan un gran conocimiento sobre cierto tema y que nos pueden enseñar. Y esa red de contactos que se puede generar por medio de la tecnología es la que da nombre a este fenómeno, al de conectivismo. Básicamente, pues eso, nos referimos a las diferentes conexiones entre personas por medio de la tecnología, o bien, sobre todo la tecnología actualmente y bien otros medios, pero que permiten a su vez intercambiar la información, que es lo más importante y lo más relevante de que exista esta red. Claro, esto lo ha cambiado todo en realidad. Es algo muy, muy obvio, ha sucedido, pero otros se han dado cuenta, le han dado nombre, ¿no?, a este fenómeno y es un hecho muy positivo y que estamos observando, por ejemplo, pues por medio de las redes sociales, que en realidad se ha transformado para ciertos ámbitos en un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Al principio tenía más un concepto lúdico y posteriormente ha ido pasando a la empresa y al mundo académico y se puede utilizar, ¿no?, para poder trabajar entre los alumnos o bien entre diferentes empleados y poder llevar a cabo determinados tipos de trabajos, de tipo colaborativos, etcétera, o bien las redes de aprendizaje. Este es otro elemento muy interesante, son webs que están especializadas en determinadas materias o temáticas y aquellas personas que necesitan aprender, conocer sobre esa temática pueden acudir a estas webs y allí personas muy especializadas pueden actuar como docentes, como profesores, o bien hay un intercambio entre iguales de conocimiento en cuanto a debatir ciertas materias, o bien, pues bueno, puede una persona aprender de una manera más autodidacta sin necesidad de que directamente una persona le enseñe, sino porque hay ciertos contenidos en esa web que otro ha ido elaborando, creando y los ha depositado allí para que otros puedan utilizarlos. Pues bueno, todo esto son las redes de aprendizaje muy útiles que, por ejemplo, en el mundo de la docencia podemos encontrar y que encontraremos redes de aprendizaje para profesores de primaria, secundaria, bachiller, etcétera, que un poco pues van depositando allí su experiencia en el sentido de, pues, en forma de materiales, contenidos o bien de actividades, tareas o metodologías que han utilizado en el aula y han funcionado. Todo eso lo van depositando en estas redes de aprendizaje o a veces, pues bueno, se colabora entre diferentes miembros que están presentes en ese momento en la red de aprendizaje para, pues bueno, intercambiar el conocimiento sobre temáticas, en este caso de tipo educativas. Muy interesantes también. Y claro, pues las plataformas virtuales que nombrábamos, por ejemplo, la de la UNIR o, bueno, o Moodle, Google Classroom, etcétera, pues bueno, son también otro conjunto de entornos virtuales que forman parte de este fenómeno, ¿no? Han intervenido dentro del proceso de conectivismo, digamos, que estábamos nombrando anteriormente. En conjunto, lo importante es que se potencia mucho la cooperación y la colaboración entre diferentes personas para que
el conocimiento se pueda trasladar de unos a otros en este proceso. Comentabas, Viviana, que hoy día sí que hay que cuidar la parte afectiva de los estudiantes. Es muy complejo porque ya no se puede decir nada. Ya, bueno. Sí que hay muchos fenómenos que vamos observando a lo largo de las diferentes generaciones, ¿no? de alumnado. De hecho, el profesorado va cambiando, ¿no? También con estas generaciones. Pero sí que es cierto que, bueno, pues por determinadas condiciones que se dan, ¿no? Entre otros, pues la presencia de tecnología, que facilita mucho la comunicación y la transferencia de la información rápidamente entre diferentes compañeros, porque además ha cambiado también los roles, ¿no? Entre profesor-alumno y ya no existe, por suerte, también un poco esa barrera, ¿no? Que existía ya hace 40 años o más entre alumno y profesor, también como una cortesía excesiva que a veces como que paraba, ¿no? al alumno a poder intervenir y participar en el aula. Esto tiene su parte negativa también, ¿no? Lo sabemos todos los profesores que, pues bueno, ahora hay que pedir, ¿no? Calma en el aula constantemente y bueno, pues también como una intervención controlada por parte de ellos, etcétera. Pero bueno, digamos que también hay que ver muchísimo la parte de las ventajas, que es muy, muy importante. El que intervengan en el aula con cierta naturalidad, lo veo muy positivo. Antiguamente notaba constantemente un silencio. Yo como alumno incluso no recordaba haber estado en silencio constantemente en el aula y entonces solo aprender aquello que transmitía el profesor, pero no poder comunicar ideas, ¿no? Que podían surgir y que tal vez hubiesen alimentado más el proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso se observa ahora de una manera muy natural, ¿no? De hecho, es difícil, por ejemplo, claro, aquí en este tipo de enseñanza es totalmente diferente, pero cuando nos vamos a primaria y secundaria, a veces es difícil avanzar, ¿verdad? En el aula porque el número de intervenciones del alumnado es constante y, bueno, un no parar además del bullicio, claro. Sí, exacto. El modo además en el que hemos tenido que plantear la enseñanza en el aula, por ejemplo, a nivel de primaria y secundaria especialmente, para mantener controlada el aula, implica, por supuesto, por ejemplo, eso, el uso de metodologías activas, ¿verdad? Con cierta frecuencia o metodologías que potencien la motivación y la atención, como la gamificación, ¿verdad? Sobre todo, tal vez, o el uso de ciertos recursos, ¿no? Que están un poco gamificados o que son lúdicos o el uso de metodologías que a nivel de estimulación pues emplean diferentes medios, ¿no? También utilizar materiales que puedan estar manejando en el aula, etcétera. Es un proceder completamente diferente al de la transmisión verbal que se utilizaba anteriormente, que hoy en la universidad aún más o menos se mantiene, ¿verdad? Cuando ya somos más adultos somos capaces de mantener la atención, de focalizarnos con más facilidad y que nos transfieran mayor cantidad de información, pero bueno, en niveles de primaria y secundaria eso ha cambiado tajantemente. Si recordabas, por ejemplo, Viviana, que la manera de hacer atender a un estudiante era como un reglazo sobre la mesa, ya tenía nombre incluso, ¿verdad? Sí, era como una parte de, una persona, ¿no? Que estaba allí vigilando la regla casi y tenía un estatus incluso superior al resto de compañeros. Claro. No, no, sí, sí, vamos, en el aula de hace a lo mejor 40 o 50 años, al menos aquí también, yo creo que en general lo hemos visto, ¿verdad? Todos nosotros, el proceder de cada uno de los profesores no tenía nada que ver, es que creo que ha sido un cambio radical en los últimos 30, 20 años aproximadamente, creo, 20 a 30 años, en eso, en una enseñanza basada en la transmisión verbal a una enseñanza en la que se ha de permitir al alumno que sea un actor constante dentro del proceso de aprendizaje. Siempre también, pues bueno, hay que intentar también incluir esa parte de explicaciones y por lo tanto de transferencia verbal dentro del aula en determinados momentos, pero como decías, Viviana, hay que estar constantemente alternando, ¿no? Los tipos de enseñanza, las metodologías, para que no haya
un descarrilamiento por parte del alumno. Sí, ¿verdad? Es mucho más, resulta más significativo, más práctico, ¿verdad? Más vivido, y entonces ellos como que lo van interiorizando con mucha más facilidad. Sí, es que es un hecho. Cuesta mucho, eso sí, claro, es que la crítica a la que llegamos frecuentemente es que cuánto cuesta introducir metodologías activas en el aula, porque normalmente la primera experiencia, o si no la primera, tal vez la segunda o tercera. Puede ser que a la primera nos salga muy bien y digamos, oh, qué maravilla, y puede ser que a la segunda o la tercera el alumno que vea que haces algo similar, una gamificación, pues cuando la vuelves a repetir, de repente en la segunda ocasión dices, ah, pues esto no ha funcionado tan bien como ocurrió la primera vez, ¿no? Ya no hay tanta novedad, digamos, pese a que sea una gamificación en el aula. Pero a la larga sí, a largo plazo, cuando uno va introduciendo diferentes metodologías, porque es que también es cierto que es que cada vez nos aburrimos más rápidamente. Será la culpa también, la segunda parte de la tecnología, ¿no? El hecho de estar hiperestimulados hace que, bueno, pues nos aburramos con cierta facilidad, parece ser, dicen, y que la atención haya ido menguando, decían, pues también podría ser. Pues bueno, pero si vamos introduciendo diferentes metodologías en el aula, ¿no? Y tal, pues al final, a largo plazo parece ser que sí que obtenemos buenos resultados en general, tanto por experiencia como por los estudios que plantean que el uso de diferentes tipos van mejorando el rendimiento académico. Básicamente terminan hablando generalmente de datos muy concretos, ¿no? Muy tangibles, ¿no? Como es el rendimiento académico, y se ve mejorado. Y bueno, pues como estábamos comentando, entre los procesos cognitivos de más de tipo afectivo que nos interesaría desarrollar más en este tipo de medios, cuando estamos utilizando entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, pues vaya, los de tipo emocionales nos resultan muy importantes, ¿no? La motivación, la atención, son interesantes, pero no habíamos hablado todavía de emoción en este tipo de entornos, no solamente en estos entornos, también cuando estamos trabajando en el aula de forma presencial, pues también es un fenómeno, es un aspecto importantísimo. De hecho, lo estaba nombrando antes Francisco Mora, ¿verdad? El modo en el que rápidamente definimos a la otra persona en breves minutos en base a, pues, un preconcepto que creamos, ¿verdad?, del otro. Y aspectos de tipo afectivos o emocionales son muy importantes para definir rápidamente qué pensamos sobre el resto de personas. Por lo tanto, también es muy importante desarrollar habilidades de tipo emocionales que no solamente estén destinadas a, por ejemplo, el reconocimiento o la comprensión de las emociones, también a la regulación. Tener capacidad para poder manejar nuestras propias emociones, ¿no? Para no dejarnos tampoco llevar a la primera por cualquier tipo de sensación que podamos tener, etcétera. Claro, aquí ya nos vamos acercando, al nombrar estos aspectos, a lo que llamamos un constructo que se ha creado en el mundo de la investigación de las emociones y de la afectividad de las personas, que llaman inteligencia emocional. No sé si conoceréis a Salovey y Mayer, que son dos autores realmente relevantes a nivel de, ¿no? Pues estos, digamos que Salovey y Mayer son los precursores, lo voy a poner aquí, son dos autores diferentes, son el primer apellido de cada uno de ellos. Creo que, no recuerdo, pero no sé si es en el 1997, juraría que tenían por ahí uno de los artículos en los que se atreven por primera vez ya a hacer mención sobre el concepto de inteligencia emocional, porque aunque hoy en día estos conceptos, inteligencia emocional o el desarrollo de emociones en el aula, ya nos comienza a resultar algo más frecuente y habitual y normal, pero hace unos 30 años era algo casi inaudito. Empezaba a ser incluso algo chocante, ¿no? El que se intentase introducir dentro del aula el desarrollo de cualquier aspecto de tipo emocional o considerar que formaba parte de la educación. Bueno, era algo que no cabía, ¿no? En muchas mentes del mundo de la educación, ¿eh? Del mundo de la didáctica y la pedagogía. Estoy hablando, imaginaos.
Pero bueno, a raíz de un poco estos autores y otros que también trabajaron de manera paralela con estos conceptos, es que aparece, como digo, es una especie de constructo, es un concepto que en realidad se refiere a otros conceptos a su vez, con lo cual digamos que no se puede medir directamente, ¿no?, en sí la inteligencia emocional, sino los componentes que forman la inteligencia emocional. Y bueno, ellos nombran que la inteligencia emocional se considera un conjunto de capacidades, como ya decía anteriormente, pues bueno, capacidad para percibir, comprender las emociones por un lado. Ellos lo denominan de manera más concreta como atender y percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, y la capacidad para asimilarlos y comprenderlos de manera adecuada. Esa es la parte de percepción y comprensión de las emociones. Pero hay una parte muy importante que, como decíamos, es también la regulación. Una cosa es que sepamos percibir esas emociones correctamente y comprendamos a qué tipo de emoción corresponde, pero tal vez nos podríamos dejar llevar 100% por la emoción, lo cual a veces no es conveniente, ya lo sabemos. Si son negativas especialmente, hay que intentar manejarlas lo mejor posible. Y aquí es donde entra ese proceso, ese tercer elemento que forma parte de la inteligencia emocional, que es la regulación, y que resulta realmente importante en el individuo, un poco ese autocontrol, se podría decir, ¿no?, visto desde otra perspectiva. Y esto se puede tener en cuenta tanto para nuestras propias emociones, las que vivimos nosotros, como también para esas emociones que podemos percibir en otras personas. Aquí entonces ya estamos hablando más de la empatía, ¿verdad? Eso es otro componente, digamos, de la inteligencia emocional. Y de hecho hay otro autor que conocido también, llamado Barón. Fue digamos, uno de los autores contemporáneos de Salovey y Mayer, que a su vez también fueron elaborando el concepto de inteligencia emocional, y a su vez, pues él incluyó dos apartados dentro de la inteligencia emocional, uno más referido a esas capacidades personales para manejar esas emociones, entonces lo llamó inteligencia intrapersonal, la capacidad de reconocer, comprender y regular nuestras propias emociones. Y por otro lado, diferenció aquellas capacidades que nos permiten reconocer, comprender las emociones de otras personas y también reconducirlas, ¿no?, para poder tener una relación cordial con otros. Ya todo esto lo llamó inteligencia interpersonal. Esta es una clasificación que llevó a cabo, pues, este otro autor, pero que es muy compatible con el de otros investigadores de aquella época. Pues bueno, resulta muy interesante, ¿no?, el desarrollar todas estas habilidades, y cuando las ponemos en práctica es que de habilidad emocional pasamos a denominarlo competencia emocional, ¿no? Cuando somos capaces de entender cómo podemos utilizar esa percepción, esa comprensión de las emociones, cómo podemos regularlas, las emociones, tanto las propias como el del resto de personas, ¿no?, y entonces hacer uso de la empatía, es que se transforma, por lo tanto, ya en una competencia emocional, cuando ponemos en práctica este tipo de habilidades, es que lo llamamos de este modo. Y sobre competencia emocional tenemos, de hecho, a un autor muy interesante, que es Rafael Vizquerra, que él se centra especialmente en este concepto, ¿no?, en el poner en práctica las emociones más que la parte más teórica. Y aunque siempre se basa, y veréis que esto ocurre muchísimo, en aquellos primeros conceptos de Salovey y Mayer. Nada, no pasa nada, Fabián. Hablamos pronto. Venga, un saludo. Nos vemos pronto. Y claro, pues pese a hablar de competencias emocionales, al basarse casi todos los modelos actuales de desarrollo de habilidades emocionales, todos estos programas de educación emocional, pues veréis que muchos de ellos se basan en esas primeras ideas que generaron Salovey y Mayer, estos dos autores que os comentaba al principio. Pues claro, el de Rafael Vizquerra no es menos, ¿no?, su modelo de desarrollo de competencias emocionales, y sucede que, claro, la mayoría de competencias coinciden con aquellos aspectos que nombraban Salovey y Mayer como habilidades emocionales que eran importantes a desarrollar.
conciencia emocional, regulación emocional, autonomía personal. Son ciertos aspectos de desarrollo personal como pueden ser la autoestima o bien, por ejemplo, la resiliencia, la capacidad para poder, quiero decir, la capacidad para poderse sobreponer de ciertas adversidades, por ejemplo. Todo eso formaría parte de esa autonomía personal. La competencia social, entonces ya aquí hablamos más de esa empatía o inteligencia interpersonal, es muy interesante y por eso en realidad ponía a Rafael Vizquerra aquí su modelo, ¿no? Que se diferencia un poquito del resto o digamos que sobresale esta diferencia particularmente. Y es que tiene en cuenta el desarrollo de habilidades de vida para el bienestar como un elemento que está relacionado con la inteligencia emocional. Es decir, él considera que si somos capaces de tener habilidades para desarrollar nuestro propio bienestar, esto influye, y está demostradísimo ya, que potencia esa capacidad también emocional de poder percibir, comprender, regular las emociones. Es decir, estados positivos de la mente ayudan a que tengamos una mayor capacidad de percepción, comprensión y regulación de las emociones que estados deprimidos. Y entre ellos entraría pues estar sin más de mal humor hasta incluso llegar a una situación de ansiedad, depresión, pongamos, ¿no? Que provocaría una disminución de estas habilidades de tipo emocional. Por eso él considera que es tan importante el potenciar este conjunto de habilidades y que formarían parte de las competencias emocionales. Y aquí os dejaba, y probablemente con esto a ver si creo que llegaremos a verlo entero, ponía un vídeo, si os parece lo podríamos ver, a ver, sobre inteligencia emocional, contado un poco también por Rafael Vizquerra, que es catedrático de la Universidad de Barcelona y uno de los primeros en crear eh, un máster de especialización en educación emocional en una universidad aquí en España. De hecho, bueno, hay estudios por ahí que nombran que, de hecho, estamos como en una situación en la que solamente el 30% de las universidades que tienen un grado de educación para el profesorado de primaria tienen alguna asignatura o tratan algunos temas, ¿no?, relacionados con la educación emocional. Solo el 30% de cada 10 universidades de España, 3, pero además de las que están especializadas en la educación a los futuros profesores de primaria y secundaria. Pues solamente 3 de cada 10 tratan temas de tipo emocional. Él fue uno de los pioneros, Rafael Vizquerra. Os voy a poner este vídeo en el que nos hablan de algunos aspectos adicionales, ¿no?, sobre qué es esto de la inteligencia emocional. Y con esto terminamos hoy. Aquellos que tengáis que iros, no os preocupéis, porque sé que son casi las 6, ¿de acuerdo? Nada, un saludo. Las personas nacen con una predisposición, con unas capacidades, pero que si no hay educación pueden quedar atrofiadas. Toda persona a lo largo de su vida puede desarrollar sus competencias emocionales. Podríamos relacionarlo con la música. Una persona nace con dominio de la música, con inteligencia musical, pues las personas nacen con unas capacidades que con la educación pueden desarrollar. Todas las personas pueden desarrollar con educación sus capacidades emocionales, pero habrá algunas que tienen unas capacidades innatas que les llevará a ser grandes virtuosos, grandes personajes históricos en la historia de la música. Pasa algo parecido con la inteligencia emocional. En los últimos años se han ido acumulando evidencias empíricas de investigaciones publicadas en revistas científicas de impacto de cómo se puede desarrollar la inteligencia emocional medida con pruebas de pretest y posttest. Y estas evidencias permiten afirmar que hoy en día la pregunta ya no es tanto si se puede hacer o no, sino cómo lo podemos poner en práctica, cómo vamos a ponerlo en práctica en las organizaciones donde
las organizaciones educativas, es decir, los centros educativos serían uno de los primeros destinatarios, pero también en todas las organizaciones a lo largo de toda la vida. Los niños tienen una gran plasticidad para desarrollar capacidades, pero curiosamente, en la inteligencia emocional, las investigaciones en el campo de la neurociencia han puesto en evidencia cómo el lóbulo prefrontal, que es la parte que tenemos detrás de la frente, es lo último que madura en el cuerpo humano y no madura hasta pasados los 18 años, lo cual nos permite interpretar que incluso aunque se haga educación emocional en los niños, hasta que no se produzca una mutación genética que lo acelere, hay ciertos aspectos emocionales que no es que se puedan desarrollar en la vida adulta, sino que solamente con la vida adulta se pueden desarrollar. Y esto nos abre un amplio campo de perspectivas. Por ejemplo, las experiencias en educación de la inteligencia emocional con adultos, por ejemplo, en personas de más de 20 años, tienen resultados extraordinarios. Por lo tanto, la respuesta es afirmativa. Se puede desarrollar desde el nacimiento. Durante los primeros 20 años es una etapa muy importante, pero en otro orden, durante la década de los 20 a los 30 es muy importante y se puede desarrollar durante toda la vida. Para poder desarrollar inteligencia emocional, una persona necesita, yo diría, primero estar sensibilizado de la importancia que esto va a tener para su vida personal, profesional, familiar, social y de tiempo libre, porque va a afectar a todos los aspectos de su vida. Esta sensibilización sobre la importancia y la necesidad que tiene, le va a llevar a tomar conciencia de la importancia de entrenarse a través de una auténtica gimnasia emocional, lo cual le va a llevar a practicar actividades de introspección, relajación, mindfulness, meditación, entrenamiento diverso a través de juegos de role-playing, de dramatización, de simulación, juegos de rol, también a través de ejercicios de lectura, lectura emocional, lectura reflexiva y todo un amplio abanico de ejercicios que son importantes para el desarrollo de las competencias emocionales y después la puesta en práctica. Aceptar que es un proceso de aprendizaje continuo, no es algo que uno se compra como un vestido, me lo pongo y ya me funciona. El desarrollo de la inteligencia emocional es como un entrenamiento deportivo. Uno necesita entrenarse a diario. Nadie tiene inteligencia emocional, sino que uno desarrolla su inteligencia emocional. No es como un partido que lo tienes, sino que un partido se desarrolla. Y a veces nos podemos equivocar y uno no tiene nunca la seguridad de que lo va a poner en práctica con excelencia, sino que dependiendo de del contexto, del momento y de sus capacidades, va a acertar más o menos en cada momento. Pero es un desarrollo durante toda la vida. La inteligencia emocional se puede desarrollar en el marco organizacional y además ofrece un entorno idóneo, porque la formación de equipos de alto rendimiento con inteligencia emocional es algo que es idóneo poner en práctica dentro de las organizaciones, donde hay grupos o equipos, mejor dicho, que pueden interactuar entre ellos, desarrollando capacidades que les permita ser equipos de alto rendimiento. Ya veis, ha tratado un montón de conceptos. Lo voy a dejar para el próximo día, lo de
comenzaré por ahí. Diré, pues, como en el último vídeo vimos tal, nombramos esto sobre inteligencia emocional. Y veremos algunas diapositivas el próximo día relacionado con esto. Sí, él, de hecho, es un súper conocedor de este concepto. Os recomiendo literatura. Rápidamente encontraréis cualquier tipo de trabajo gratuitamente de Rafael Vizquerra. De hecho, tiene una web relacionado con este tema, ¿eh? Y bueno, pues nada, os dejo ya. Sé que nos hemos pasado de la hora y nada, pues muchísimas gracias por esperaros y nada, un saludo, cuidaros mucho. Nos vemos el próximo día. Nos vemos bien, Alexandra. Un saludo. Hasta pronto, María, Luis. Nos vemos. Venga, hasta luego, Jefferson. Un saludo.